Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la parte número 17 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México, por lo que les recomiendo prepararse, porque esta será una de las mejores recopilaciones del canal, que pronto se convertirá en una de sus favoritas. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El laberinto del Metro Camarones. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Yasmín y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes una extraña experiencia que viví hace unos años en el metro de la Ciudad de México. Todo sucedió justo en el 2020, cuando la emergencia sanitaria estaba en su máximo esplendor. En ese entonces, recuerdo que la ciudad estaba semivacía, ya que la mayoría de personas trabajaban y estudiaban desde casa, pero en mi caso, y seguramente en el de muchas personas más, me tocó ir a trabajar de forma presencial, debido a que mis funciones ameritaban que estuviera en la fábrica, verificando que todas las máquinas funcionaran bien. Sin embargo, por más extraño que parezca, aquella ciudad semivacía tenía sus ventajas, ya que en esa temporada fue la única en la que he usado el metro para llegar al trabajo y regresarme a casa, ya que en ese entonces el metro siempre iba vacío y se me hacía más fácil usar este medio de transporte en lugar de manejar mi camioneta como siempre lo hacía. Explico todo esto porque desde niña no recordaba la experiencia de viajar en el metro, el cual, bajo esas condiciones, me encantó porque era demasiado cómodo, además de que mi casa estaba a solo 3 cuadras del metro Camarones, por lo que hacía máximo 15 minutos de viaje entre mi lugar de trabajo y mi hogar. Pero un día, de esos en los que me tocó trabajar hasta tarde debido a una serie de fallas que tenían un par de máquinas, me tocó usar por primera vez el metro a altas horas de la noche. Esa vez eran cerca de las 9 cuando tomé el metro en la estación San Joaquín, y desde que me subí noté algo extraño porque no sabía cuál era el motivo, pero me sentía incómoda con las pocas personas que viajaban junto a mí, ya que la mayoría de ellos los sentía como ajenos o lejanos. No sé cómo explicarlo, pero desde su forma de vestir hasta su aspecto, era como las personas del pasado, de esos videos y películas de los años 80, además de que ninguno de ellos traía cubrebocas, lo que hacía que me sintiera aún más incómoda. Pero como mi viaje era corto, eso no me importó, por lo que solo me alejé lo suficiente para mantener mi sana distancia y me dispuse a perderme, mirando a través de la ventanilla del vagón. Pero mientras lo hacía, me sentía más incómoda, ya que sentía muchos escalofríos, además de percibir una ligera estática en todo mi cuerpo, la cual, al principio, pensé que se trataba de los residuos de las máquinas con las que había trabajado, pero minutos después, esa sensación aumentó. Confundida por todo esto, llegué a la estación Camarones, la cual, extrañamente, tenía demasiada actividad, ya que veía muchas personas por todos lados, los cuales, al igual que las que venían conmigo en el vagón, tenían una apariencia antigua. En ese momento, comencé a pensar que quizás estaba grabando alguna serie de televisión o incluso que posiblemente
estaba siendo víctima de alguna broma para internet, por lo que decidí apresurar mi paso para dirigirme a las escaleras de esta estación. Pero cuando llegué, noté que las escaleras eléctricas estaban apagadas, lo que me hizo recurrir a las largas y pesadas escaleras tradicionales, las cuales no era la primera vez que subía, por lo que apresuré el paso lo más que pude para llegar rápido a la salida y descansar tranquila en casa después de un arduo día de trabajo. Pero mientras la subía, notaba que muchas personas subían y bajaban por ahí, la mayoría de ellas rápidamente y hasta cierto punto desesperadas. Aquello me preocupó, ya que pensaba que quizá había pasado algo en el metro y debido a eso las personas estaban corriendo por las escaleras. Pero después de subir por ellas, comencé a notar que cada vez que miraba hacia arriba, parecían faltar la misma cantidad de escaleras por subir. Es decir, que tenía la sensación de no haber avanzado nada después de ascender varios minutos por ahí. En ese momento, la sensación eléctrica que tenía en el vagón regresó, pero con más fuerza, y en mi interior sentía una horrible desesperación corriendo por las escaleras y dándome cuenta que no avanzaba y que estaba atrapada ahí. La sensación era parecida a estar atrapada en un lugar cerrado, porque en ciertos momentos sentía que el aire se agotaba, por lo que comencé a sudar y a temblar mientras subía las escaleras, y a mi lado no dejaban de pasar personas corriendo desesperadamente y gritando cosas como: «No puedo salir de aquí, ayúdenme, ya no quiero estar aquí». A esta altura, honestamente, sentía que me iba a morir, aunque no sabía cuál era el motivo, porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Solo recuerdo tener una pérdida total de la esperanza, porque todo lo que experimentaba me confirmaba que nunca podría salir de ahí, hiciera lo que hiciera. Pero justo en ese momento, cuando me detuve en medio de una de las escaleras, con las piernas a punto de colapsar debido al cansancio extremo, en un pestañeo me percaté que mi entorno había cambiado y en cuestión de unos segundos ya estaba parada cerca de los torniquetes. En ese momento solo recuerdo correr desesperada hacia esta zona para atravesar rápidamente los torniquetes y después subir corriendo las escaleras de la salida sin bajar la mirada, viendo constantemente la oscuridad de la noche que me indicaba que por fin había salido de aquel maldito lugar. Cuando estuve en la calle, me puse a llorar desesperadamente, viendo todo a mi alrededor, para asegurarme que había regresado a la realidad, y segundos después me senté en donde pude, porque no aguantaba el dolor de mis piernas, las cuales se acalambraron, confirmándome de esta forma que todo lo que había pasado anteriormente había sido completamente real, ya que mi cuerpo así lo demostraba, además de que cuando saqué el celular para ver la hora y llamarle a una amiga para que fuera por mí, me percaté que ya eran las 11:30 de la noche, lo que era completamente imposible, ya que yo me había subido al metro a las 9 y no había una explicación lógica para que yo hubiera pasado 2 horas y media subiendo las escaleras de este lugar. En los días siguientes a este hecho, pensé mucho en todo lo sucedido, intentando analizar cada movimiento que hice esa noche y eliminando todas las posibilidades de que aquello no hubiera sido real,
ya que mi perfil de ingeniera no me permitía creer en que todo eso realmente hubiera pasado, ya que desafiaba por completo a las leyes de la física de nuestro mundo. Pero por más que busqué, simplemente no pude llegar a ninguna conclusión. Incluso fui a terapia con mi psicóloga, quien después de varios exámenes concluyó que no tenía ningún desorden físico ni mental, por lo que ella tampoco entendía lo que sucedió. Pero recientemente encontré tu canal, Dan, en donde he escuchado sobre los saltos en el tiempo que han sufrido otras personas, y dejando de lado mi mente científica, creo que esta es la única explicación para esto que me pasó. Antes de continuar con la última historia de la noche, recuerda suscribirte a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde podrás escuchar más relatos de la luz y la oscuridad. El extraño viajero. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ramiro, y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Esa vez yo iba viajando en la línea B del Metro San Lázaro hacia la terminal de Ciudad Azteca. El primer tramo del recorrido lo pasé parado, ya que el vagón iba demasiado lleno, pero pasando el metro impulsor A, por fin me pude sentar, y en ese momento me percaté que a un lado de mí iba sentado un señor de aspecto trabajador, quien de inmediato llamó mi atención debido a que tenía un fuerte y horrible olor, el cual era completamente distinto al olor del sudor característico de las personas que trabajan en las obras de construcción y en la calle, y que es común encontrarlas en el metro. Pero como sabía que hasta cierto punto era normal que oliera así, procuré aguantar aquel aroma, sacando mi celular para poner mi atención en otro lugar. Pero naturalmente, siempre iba viendo de reojo a todo mi alrededor, ya que es bien sabido que esta línea es una de las más peligrosas, por lo que de reojo sabía perfectamente en qué estación íbamos, y en todo momento veía el brazo del señor que iba sentado junto a mí. Pero justo cuando el metro dejó la estación Río de los Remedios, vi un tipo de distorsión a un lado de mí, y unos segundos después me percaté que aquel hombre había desaparecido casi al instante. En ese momento comencé a voltear desesperadamente hacia todos lados, intentando ver si alguien más se había dado cuenta de aquello, pero las personas iban perdidas en sus teléfonos o con los ojos cerrados, escuchando música, por lo que al parecer nadie se había percatado de la desaparición de aquel hombre. Pero curiosamente, su olor seguía presente. Incluso una chica intentó sentarse a un lado de mí, pero al percatarse del olor, se levantó de inmediato y se alejó, lo que me avergonzó, pese a que yo estaba completamente seguro que no se trataba de mí, sino del misterioso pasajero que viajó conmigo aquella noche. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Víctor, y esta noche me gustaría compartir con todos ustedes una experiencia que me dejó marcado para toda la vida, ya que hasta el momento no puedo entender qué fue lo que pasó, y después de años de terapia y de orientación espiritual, he terminado por entender que se trató de un evento que no pertenece a esta realidad, pero en un nivel que aún para las personas que creen en estos fenómenos
es difícil de comprender. Todo comenzó en la década de los años 90, cuando estudiaba en la zona del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. En ese entonces, mi familia era de escasos recursos, por lo que mis padres solo me pagaban el pasaje correspondiente al metro y yo debía caminar hasta el campus universitario, ya fuera por la tarde, cuando llegaba para tomar clases, o por la noche, cuando salía. De modo que muchas veces caminé en la oscuridad de las calles para llegar a altas horas de la noche a la estación normal o colegio militar, dependiendo de la ruta que tomara y de las ganas que tuviera de caminar, ya que los estudios en este tipo de escuelas suelen ser difíciles, tanto en el plano académico como en la disciplina, la cual suele ser demasiado estricta. Y justo en una de esas noches difíciles, tomé la decisión de caminar rumbo al metro colegio militar, ya que quería caminar durante más minutos para tomar fuerza respecto a lo que me había pasado aquel día y lo que estaba viviendo en aquella temporada, ya que me habían dado el resultado de un examen en el que había salido mal, y en una hora de descanso, un grupo de porros me quitaron el poco dinero que llevaba, y esto, aunado a los problemas económicos que había en casa, convertían aquella noche en una de las más difíciles de toda mi vida. De modo que al llegar al metro, mi idea era pedirle permiso al policía para que me dejara pasar sin pagar el pasaje, pero cuando estuve en los torniquetes, me percaté que no había seguridad y al voltear hacia todos lados, no vi a ningún trabajador, por lo que tuve la confianza necesaria para saltarme los torniquetes y pasarme sin pagar, lo que honestamente me hizo sentir mal, ya que no estaba acostumbrado a hacer cosas malas o ilegales, pero sabía que en aquel momento era por necesidad, pero aún así la culpa era inmensa y todo empeoró cuando noté que en aquella ocasión el metro estaba más solo que de costumbre, ya que literalmente aquella estación parecía estar completamente abandonada, o esa sensación me daba, debido a que curiosamente ese día recuerdo claramente que el metro estaba demasiado sucio y polvoso, algo que nunca he vuelto a ver en toda mi vida, ya que el personal de limpieza de este lugar suele hacer su trabajo de forma impecable, por lo que no entendía por qué el metro se veía de esta forma. Pero debido a mi estado emocional, la verdad, decidí no darle importancia, caminando por el andén, esperando la llegada del respectivo tren, y unos minutos más tarde escuché el clásico sonido que hacen estas unidades cada que llegan a una estación del metro, solo que esa vez noté que se escuchaba un tanto distinto, como si el sonido estuviera distorsionado o como si la bocina estuviera descompuesta. Pero cuando me acerqué a las vías para subirme en cuanto llegara el convoy, noté que extrañamente este metro estaba completamente pintado de negro y con un aspecto un tanto distinto a las clásicas y tradicionales unidades naranjas. Desde que vi aquello, honestamente, sentí algo de miedo, no solo por el color, sino porque el metro en sí me transmitía cierta energía oscura, llena de nostalgia, la cual despertó en mí pensamientos fatales, pensando que quizá era un buen momento para ponerle punto final a mi existencia debido a todos los problemas que tenía. De modo que cuando el metro se detuvo y abrió sus puertas, ya no le puse más atención a todos los detalles extraños que tenía el metro,
aquella noche, de modo que solo recuerdo meterme, sentarme y fijar mi mirada en el piso, pensando en aquellas horribles ideas que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, pero apenas se cerraron las puertas, en mi estómago sentí un miedo incomprensible, por lo que levanté la mirada instintivamente, mirando hacia todos lados, y fue en ese momento cuando me percaté que el interior del metro también era distinto al de los trenes de aquellos años, porque tanto los asientos como los espejos y los tubos lucían viejos y desgastados, y lo peor eran las pocas personas que viajaban en él, ya que unas de ellas tenían un aspecto extraño, por decirlo menos, ya que su piel era pálida y seca, y su cabello era reseco y quebradizo, así como su complexión, la cual era demasiado delgada, casi esquelética. Pero también había otras personas comunes, como yo, pero tanto ellos como las otras personas extrañas parecían ir perdidas en sus pensamientos negativos, pues unos de ellos solo iban mirando el piso o el exterior a través de las ventanas, pero otras personas iban llorando desconsoladamente, como si algo horrible les hubiera pasado. En ese momento, el terror que sentía tenía la misma intensidad que la tristeza que me invadía, porque no entiendo cómo sucedió, pero en cuestión de segundos comencé a recordar lo peor de mi vida. Desde andar caminando descalzo en la calle pidiendo dinero para comprar 1 kilo de tortillas, hasta las burlas que me hacían en la escuela por ir con un uniforme roto y descuidado y con una torta de frijoles para comer. Pero seguido de estos pensamientos, también me vinieron recuerdos de mis familiares que habían fallecido hace poco, quienes parecían hablarme a través de mis pensamientos, diciéndome que me hiciera daño para que me fuera con ellos. El sentimiento que tenía en ese momento era horrible e invasivo, llegando a tal grado que en cuestión de un par de minutos me perdí en ellos, sintiendo una horrible y destructiva tristeza, solamente viendo de reojo cómo avanzaba el metro, abriendo y cerrando sus puertas, y de vez en cuando se subía una que otra persona, a quienes nunca volteaba a ver, porque no me importaba, y porque en esos pocos minutos ya me estaba convenciendo de irme voluntariamente de este mundo. Pero de un momento a otro, entre aquella oscuridad, tuve un pequeño rayo de luz al escuchar en mis pensamientos la voz de mi madre, quien me gritaba, como comúnmente lo hacía, para ir a comer. En ese instante, aprovechando ese pequeño momento de alegría, levanté la mirada, intentando buscar alguna señal que me indicara en qué estación íbamos. Pero en ese momento, solo vi la oscuridad de los túneles del metro y alrededor de mí a todas aquellas personas que seguían fuera de este mundo, perdidas en sus pensamientos. Esa vez, recuerdo que el metro avanzó durante varios minutos por aquel oscuro túnel sin que se viera una señal de que se fuera a detener. Pero justo cuando iba a perder nuevamente la fe, a lo lejos alcancé a ver un destello de luz que indicaba que estábamos cercanos a la próxima estación, de modo que cuando se detuvo el metro y abrió sus puertas, me salí corriendo, intentando no solo salirme del metro, sino de la estación, porque ya no quería estar más tiempo dentro de este lugar infernal. Cuando llegué al exterior, tardé varios minutos en regresar en mí,
y cuando lo hice, me percaté que me encontraba en la estación Popotla, es decir, una estación después de Colegio Militar, lo que era literalmente imposible, porque según yo, ya habían pasado más de 30 minutos desde que me subí al metro, además de que iba en la dirección contraria, rumbo al metro Tasqueña. Pero lo peor fue cuando vi mi reloj, ya que en ese momento me percaté que solamente habían pasado 5 minutos desde la última vez que lo vi, pese a que en el interior del metro estoy seguro que pasamos más de 5 o 7 estaciones. Esta experiencia fue tan impactante para mí que significó un parteaguas en mi vida, ya que a partir de este momento fui más fuerte, por decirlo de algún modo, ya que comencé a defenderme más de las personas que se burlaban de mí por mi situación económica, y en el estudio fui más aplicado, llegando a graduarme años después con mención honorífica, por lo que personalmente, durante varios años, creí que aquella experiencia con el supuesto metro negro había sido una invención de mi mente debido al estrés que vivía en esos momentos. Pero hace un par de años, mi hijo llegó totalmente pálido a la casa, temblando del miedo, y cuando le pregunté qué era lo que le había pasado, después de varios minutos, me comenzó a contar sobre algo extraño que le había pasado esa tarde en la línea 2 del metro, y curiosamente me comenzó a describir a detalle casi la misma experiencia que yo viví un par de décadas atrás, destacando, sobre todo, la presencia de aquel metro de color negro. Cuando sucedió esto, mi conclusión fue que se podía tratar de un problema psicológico que compartíamos genéticamente, ya que hasta ese momento seguía evitando creer que tanto el metro negro como todo lo que significaba pudiera ser real. Pero después de este último incidente, comencé a investigar sobre el tema y pude encontrar varios relatos que se asemejaban a mi experiencia, no solo en el metro de la Ciudad de México, sino en los sistemas de transporte de otros países. Y tétricamente, la mayoría de estas experiencias eran casi idénticas a la que yo viví, por lo que en este momento, para finalizar mi relato, solo les pido que recuerden mi experiencia, aunque no crean en ella, para que si una noche se encuentren con este metro negro, por favor no se suban, porque en mi caso, tuve la fortuna de poder salir y contar mi experiencia, pero no sé cuál fue el horrible destino de las personas que han entrado en él para nunca salir. Las almas de la línea 12. Hola Dan, mi nombre es José Villavicencio y antes que nada te agradezco que hayas escuchado la historia que te mandé anteriormente y que la hayas narrado, y por ese motivo esta noche me pongo en contacto nuevamente contigo para contarte algo que me sucedió justamente el sábado pasado, desde la fecha en la que te estoy escribiendo este relato. Todo comenzó cuando un amigo del trabajo me invitó a una fiesta que organizó por su cumpleaños, la cual se realizaría en su casa, cuya ubicación está cerca del metro Olivos, la estación más cercana donde ocurrió el accidente del 2021. Esa noche salí de su casa cerca de las 11 y tomé el metro en esa estación con dirección a Mixcoac para bajarme en Ermita y de ahí transbordar a la línea 2 y así poder llegar a Xola y caminar hasta mi casa. De modo que cuando llegué al metro me puse mis audífonos para ir escuchando uno de tus videos
ya que eso es lo que acostumbro a hacer cuando viajo en el metro, pero al ingresar me percaté que el vagón iba semivacío, pues solamente iba una persona sentada, además de mí, quien parecía ir dormitando, lo que se me hizo algo normal debido a la hora. Pero cuando arrancó el tren y salió de la estación, de inmediato se detuvo en el tramo elevado donde ocurrió aquel fatal accidente, y después de ello se apagaron las luces. Esto obviamente me asustó, porque aquella situación me hacía sentir incómodo, por lo que me quité los audífonos con la finalidad de escuchar si daban algún aviso sobre la situación a través de los altavoces del vagón, pero en su lugar lo que empecé a escuchar fueron una serie de escalofriantes gritos de ayuda y desesperación de gente que parecía estar sufriendo algún tipo de malestar físico. Y justamente en ese momento, la persona que venía en el vagón también lo escuchó y me dijo: ¿sabes si alguien viene herido en el tren? A lo que le respondí que no sabía, por lo que los dos optamos por prender las lámparas de nuestros celulares para ver si lográbamos ver algo, pero no había nada, solo se seguían escuchando aquellos gritos, por lo que decidí bajar la palanca de emergencia, y unos 10 minutos después, el tren prendió sus luces y continuó su marcha hasta llegar a Tezonco, la siguiente estación. Ahí ya estaban unos policías esperándonos para atender el llamado de emergencia que se realizó con el accionar de la palanca, preguntándonos qué era lo que había pasado, y después de contarles a detalle todo lo que sucedió, nos dijeron que no nos preocupáramos, porque eso pasaba muy seguido desde lo ocurrido en mayo del 2021, así que solo nos dijeron que continuáramos con nuestro camino, pidiéndonos que hiciéramos una oración, si éramos creyentes, para pedir por el descanso de aquellas almas que no llegaron a su destino aquella noche. Esta situación no me asustó, pero sí me impactó, por lo que al llegar a casa le escribí a mi amigo contándole lo sucedido, a lo que me respondió que sí me creía, contándome que la noche en la que ocurrió el accidente, él estaba justo en la misma estación y al ver llegar el metro, corrió, pero no alcanzó a entrar, y tristemente, ese mismo metro fue el que se desplomó más adelante, por lo que le tocó vivir todo ese hecho de cerca, pensando que por unos cuantos minutos pudo ser parte de aquel accidente. Incluso me contó que varios vecinos que viven cerca de esta zona le habían contado que en la noche del accidente varios de ellos habían visto a la mismísima muerte con su clásica capucha negra y su hoz, por lo que ese día y hasta la actualidad esta zona se ha convertido en un triste punto de actividad paranormal. El backroom del Metro Zaragoza. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcelo y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México y que fue tan fuerte que hasta el momento me sigue afectando cada vez que la cuento, e incluso hay veces en las que tengo cierta inseguridad, no por el miedo a que no me crean, sino porque siento que en cualquier momento me puede volver a ocurrir, y quizá en esta segunda ocasión no tenga la suerte de contarlo. Todo sucedió hace unos 20 años, cuando entré a trabajar como ingeniero en este medio de transporte. En general, mis primeros días en esta institución fueron casi perfectos, ya que me había puesto el objetivo de trabajar en este lugar
desde que inicié mis estudios universitarios, y al no tener un familiar ahí, me fue más difícil ingresar, pero lo logré y cada momento de mis primeros meses los disfrutaba al máximo, porque después de un tiempo, mis compañeros de trabajo se terminaron convirtiendo en parte importante de mi familia, así que en este sentido no tenía ninguna queja, y mucho menos con mis labores diarias, pues mi trabajo era darle mantenimiento tanto a las unidades de transporte como a las instalaciones en general, lo que también me apasionaba. Pero una noche, cuando trabajaba con un compañero en los talleres de la estación Zaragoza, todo cambió cuando a lo lejos escuchamos un fuerte y desgarrador grito. Al principio pensé que se trataba de alguna compañera que quizá necesitaba ayuda, pero mi compañero, al escuchar aquello, solo comenzó a sudar y con una actitud nerviosa me dijo que siguiera trabajando, que no le hiciera caso a esos gritos, lo que obviamente me confundió porque yo suponía que quizá alguien necesitaba de nuestra ayuda, pero cuando insistí en ir hacia el lugar de donde provenía el grito para investigar qué había pasado, mi compañero me detuvo, mirándome fijamente a los ojos y diciéndome que por favor no lo hiciera, que no me pusiera necio y que solo siguiéramos trabajando. Y debido a que en ese entonces yo era solamente un integrante nuevo, solo acaté sus órdenes, poniendo atención por si se volvía a escuchar aquel lamento, pero aquello no sucedió. Esa vez, mi compañero siguió trabajando en silencio, dirigiéndome la palabra solamente cuando era estrictamente necesario, pero cuando salimos de nuestro horario laboral, lo encaré, diciéndole que me dijera qué era lo que realmente había pasado, que yo sabía que algo no estaba bien, y él, con una mirada más relajada, me dijo que no me preocupara, que sí pensaba hablarme de aquello, porque tarde o temprano era algo que todos debían saber, y en ese momento comenzó a contarme una extraña historia sobre un misterioso cuarto que estaba ubicado en los mismos talleres en los que nos encontrábamos, donde según su relato ya se había perdido la vida de 2 compañeros en el pasado y que por tal motivo lo habían clausurado, negando la entrada a aquel lugar, pero que hace un par de años 2 compañeros ingresaron a este cuarto, supuestamente para hacer una exploración por las historias paranormales que se contaban sobre las almas de los compañeros, quienes supuestamente asustaban en este lugar. Pero estos 2 compañeros que ingresaron a este cuarto tardaron en salir aproximadamente unos 10 minutos, y cuando lo hicieron estaban totalmente pálidos y empapados en sudor, y cuando los cuestionaron sobre lo que les había pasado, solo dijeron que pensaban que ellos también iban a morir, porque según lo que contaron, habían pasado 2 horas dentro de aquel cuarto y que no podían encontrar la salida. Y se cuenta que desde entonces, en las zonas cercanas a este lugar, suelen escucharse este tipo de gritos o de ruidos que de alguna manera invitan a los trabajadores a entrar en este misterioso cuarto. En ese momento, cuando escuché la historia, solo le seguí la corriente a mi compañero, pero cuando nos despedimos y me fui a mi casa, pensé que se trataba solamente de una broma o de esas historias de terror que se suelen contar en todos los trabajos, pero en el transcurso de un par de años volví a escuchar aquellos gritos y distintos compañeros me contaron la misma leyenda. Sin embargo, yo nunca les creí
y un tiempo después, cuando trabajaba en aquella zona, pagué un precio muy alto por mi propia incredulidad. En esa ocasión, estaba trabajando en el turno nocturno con un par de becarios, y cuando ambos se fueron para tomar un breve descanso, comencé a escuchar el lamento de una niña, quien pedía ayuda desesperadamente. Y debido a que yo tenía una hija, de inmediato me alerté, pensando que se trataba de alguna pequeña que necesitaba ayuda. Pero al seguir el sonido del grito, sin pensarlo, entré a aquel cuarto, cuya puerta estaba oxidada y descuidada. Pero justo cuando entré, debido al peso, la puerta se cerró, y en ese instante las luces internas de aquel cuarto se encendieron, y al ver todo el interior, me percaté que se trataba de un enorme pasillo con varios cuartos a los lados, los cuales no tenían puertas y cuyas paredes estaban pintadas de un horrible color morado. Yo no entendía de qué se trataba todo aquello, porque cuando estuve dentro, los gritos de la niña se dejaron de oír y solo comencé a escuchar un horrible zumbido que taladraba lentamente mis oídos. Así que, molesto por la situación, me di la vuelta para abrir la puerta y salirme de ahí, pero cuando lo hice, me percaté que ya no había puerta y que me encontraba en medio de aquel enorme pasillo con cuartos vacíos hacia el frente y hacia atrás. En ese instante sentí un horrible terror porque no entendía cómo había llegado hasta aquel lugar, por lo que comencé a caminar por aquel largo pasillo, viendo aquellos cuartos vacíos en los que no quería entrar, porque algo en mi interior me decía que había peligro en aquel lugar. Honestamente, no sé durante cuánto tiempo caminé en el interior de este sitio, porque con el paso de los minutos me empecé a marear y me dolía la cabeza al sentir que estaba dentro de un laberinto del que no podía salir, además de que aquel horrible zumbido me hacía sentir que no me faltaba mucho para volverme completamente loco. Pero justamente cuando comencé a gritar y llorar de la desesperación, a mis espaldas escuché un ruido semejante a una puerta, y cuando volteé vi que se trataba de aquel par de becarios quienes estaban estirando su mano para sacarme de ahí. Cuando estuve afuera, los muchachos me preguntaban desesperadamente qué era lo que me había pasado, pero yo no podía responderles porque no tenía palabras para explicar lo que me había sucedido. Solo les dije que me llevaran a la oficina para poder descansar, no sin antes decirles que jamás se metieran en aquel cuarto y que no cometieran el mismo error que yo. En los días siguientes compartí mi experiencia con mis compañeros, quienes me dijeron que había tenido suerte de salir de ahí, pero confundido por todo aquello, les pregunté por qué no habían clausurado aquella puerta, y fue en ese momento cuando me contaron que ya lo habían hecho en el pasado, pero que cada vez que la cerraban ocurría esto mismo en otra puerta ubicada en algún otro lugar de la red del metro, de modo que al ver eso habían decidido dejar este portal abierto en un lugar seguro donde pocas personas tuvieran acceso. Hasta este momento yo sigo negándome a creer en todo esto, pero conforme conocí a más compañeros del metro, me confirmaron esta historia, y hasta la actualidad los compañeros más longevos me han dicho
que se han encontrado 3 puertas donde ocurre algo similar y su única explicación es un fenómeno conocido como backrooms, el cual ya busqué en internet, y cuando lo hice me di cuenta que todos estos relatos describían exactamente lo que me había pasado a mí y que estos horribles cuartos pueden encontrarse en varios lugares, desde un simple sueño hasta una casa abandonada, o como en mi caso, en un lugar tan concurrido como el metro de la Ciudad de México. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rubén López y esta noche te escribo porque hace poco escuché en tu canal el relato del títere del metro Ciudad Azteca y esto me animó para contarle sobre la existencia de unos seres oscuros muy peculiares, conocidos como catrines, los cuales pueden ser vistos en las estaciones del metro que cubren la zona de Ecatepec, en específico de la línea B que recorre gran parte de la avenida central. De acuerdo a lo que se cuenta, la aparición de estos seres data de la primera década de este siglo, es decir, por ahí del 2010, cuando el personal de limpieza de esta línea del metro comenzó a reportar la presencia de personas vestidas de negro, con trajes y sombreros del pasado, quienes se aparecían en el metro y sus alrededores para entablar una conversación con ellos y en algún punto de la charla ofrecerles riquezas a cambio de la venta de su alma. Esto desencadenó que muchas personas cayeran en estos tratos, donde por lo regular les iba mal, y con el paso del tiempo, los catrines comenzaron a ser vistos no solo por el personal de limpieza a altas horas de la noche, sino también por el público en general, quienes reportaban ver a estos seres, especialmente en el último vagón del metro, donde interactuaban de la misma forma con sus víctimas, ofreciéndoles alguna recompensa por la venta de su alma. Incluso, los catrines también han sido vistos en las calles que rodean estas estaciones y en especial en sitios conocidos como la tienda de la Comercial, la procesadora de basura y Plaza Aragón, o principalmente en las afueras de las decenas de bares que hay por esta zona, donde no solamente se ven catrines, sino también unos entes con apariencia femenina, igualmente vestidas con ropa del pasado, pero estas mujeres suelen ser rubias y atractivas, lo que hace que de inmediato llamen la atención de los hombres que salen de estos sitios totalmente ebrios y que no tienen idea de lo que hacen al acercarse a ellas. Toda esta actividad se debe a que la línea B del metro conecta con muchos puntos de energía negativa de la ciudad y del Estado de México, donde se realizan distintos tipos de actividades relacionadas con la magia oscura. Así que cada vez que les toque viajar por esta zona, cuídense mucho, por favor, no solo por tratarse de una zona insegura, sino porque por estos rumbos también suelen darse muchos casos de actividad paranormal. La extraña cosa del túnel. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Lisbeth y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando tenía 5 años de edad. En ese entonces solía usar mucho el metro de la línea 2, ya que mi madre siempre tomaba este medio de transporte para llevarme de la casa a la primaria y viceversa, por lo que viajaba